¿Conoces la flor de loto? Hay más de 600 especies de esta planta. Es una planta oriental que su característica principal es que es acuática. Regularmente crece en el agua pantanosa. Entre más sucia sea el agua, más hermosa es la flor. Sabes, pensando en esto, creo que así debería ser la fe de los hijos de Dios. Debe brillar en un mundo adverso. Porque ser un instrumento en las manos de Dios nunca será ni ha sido nada fácil. Regularmente nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones difíciles tenemos que cumplir la misión. Para eso nos llamó el Señor. Ojalá que esta semana, con el repaso de la lección número 5, más ayes para el profeta, nos ayude a recordar que así como Jeremías tuvo que enfrentarse a situaciones muy complicadas, incluso con ataques físicos, él se mantuvo fiel, predicando el mensaje de Dios. Seamos como la flor de loto, entre más sucia sea el agua, que más hermoso brille nuestra fe. En un momento, iniciamos con el repaso de esta lección número 5. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Hoy estudiaremos juntos la lección número 5, una lección hermosa, una lección que nos desafía a mantener la fe brillando en un mundo adverso, como el profeta Jeremías lo hizo. El título, Más ayes para el profeta. Y también nos place darle una cordial bienvenida a nuestros dos colegas que estarán apoyándonos en esta ocasión, el que es de casa ya, el pastor Abraham Ramírez. Queremos decirle que nos sentimos contentos de que estés con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Pues más ayes para el profeta. Más todavía podría decir Jeremías. Más, me tocó, pues sí, ¿verdad? Al profeta Jeremías le tocó vivir en un tiempo muy, muy difícil, donde prácticamente nadie le hacía caso. Predicaba en el desierto, pudiéramos decir, nadie le hacía caso. Pero vamos a ver cómo Dios le da la fuerza para sobresalir. Mantener su fe. Claro que sí. También queremos darle la bienvenida al pastor Javier Muñoz Delgado. Él es director de Ministerio Personal de nuestra Unión Mexicana Central y nos place darte una vez más una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor Edgar. Gracias, es un gusto estar nuevamente aquí ya en la última semana de este mes de octubre. Se va yendo rápidamente este último trimestre del año y es muy interesante el tópico de la lección de esta semana, donde nos habla que acerca de tanto los discípulos como los líderes de iglesia, Dios no ha prometido que la vida será fácil. Será siempre un desafío, pastor, predicar o cumplir la misión. Así es. ¿Verdad? Pero vamos a ver cómo hacerle. Exactamente. Cómo le hizo Jeremías. Muy bien, vamos también a darle la bienvenida a todos los que nos miran y a enviar algunos saludos de personas que nos escriben. ¿Tenemos algunos saludos por ahí, pastor? Hoy tenemos solo uno, pastor, para Arnulfo Soto Moreno. Él nos escribe y nos ven desde Zitácuaro, Michoacán. Saludos para ellos. Un saludo para todos los hermanos de Michoacán que nos miran por allí. ¿Otro saludo, pastor? Sí, para nuestra hermana Marta García, desde Chicago, Illinois. Así que es un saludo internacional y aprovecho para saludar a mi primo Javier González Muñoz, que también nos escucha frecuentemente el repaso de esta lección. ¿Dónde está él? Él está en Arkansas. Un saludo para todos los hermanos de Arkansas. Saludos, también. lo conozco, fue mi feligrés. Sí, bueno. Sí, manda saludos también. Muy bien, yo tengo aquí a Anderson Fajardo. Saludos desde el norte de Santander, Colombia, a todos los hermanos de Colombia, que sabemos son muchos los que nos ven por allá. Que este repaso sea de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para la nuestra también. Bien, vamos a proveer, si les parece bien, el bosquejo de la lección, 3 sencillos puntos donde se encierra el contenido de la lección. Vamos con el primer punto, pastor Muñoz. Sí, el primer punto es acerca de los líderes impíos. Y creo que esa es una señal, pastor, de completa decadencia del pueblo. Ya cuando los líderes están mal, ¿qué se puede esperar que esté bien? Tal el sacerdote, tal el pueblo, pastor. Exactamente, es lo que dice la palabra. O sea, sí. Si el sacerdote está así, pues el pueblo obviamente refleja esas condiciones. Y nosotros podemos verlo en todos los reyes de Israel. El rey era bueno, hacía cosas buenas y el pueblo prosperaba, le iba bien. El rey andaba en malos caminos, se iba hacia la apostasía y todo el pueblo estaba mal. Un gran desafío para todos los que ejercemos un liderazgo, pastor. No solamente un liderazgo en la iglesia, liderazgo aún en la casa y en cualquier parte, ¿verdad? El liderazgo se desarrolla en diferentes áreas. Vamos a ver
este punto tan importante. El segundo, Pastor Abraham. El segundo es momentos de debilidad, pastor. Por las situaciones, por las cosas alrededor, por lo que le pasa a uno, a veces cae en momentos de debilidad. Le pasó al profeta, que nos puede pasar también a cada uno de nosotros, pero gracias a Dios él salió avante y siguió predicando. ¿Son válidos, pastor, los momentos de debilidad? Son válidos, somos humanos, ¿verdad? Pero tenemos la fortaleza en Cristo Jesús. Amén, amén. El tercer punto es, en la casa del alfarero hay una promesa de que si somos fieles, si nos arrepentimos, el Señor puede tomar nuevamente nuestra vida y volver a rehacerla. Vamos a ver este punto que es también muy lindo y muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento regresamos y vamos a iniciar de lleno el repaso de la lección número 5, más ayes para el profeta. Ya regresamos. Vamos a iniciar el repaso de esta lección número 5, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les invitamos a que nos acompañen. Señor del cielo, queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar esta hermosa lección que nos desafía a mantener nuestra fe brillando en un mundo adverso. Ayúdanos a saber cómo hacerlo, Señor, a través del testimonio del profeta Jeremías. Bendícenos y por favor dirige nuestras palabras y pensamientos al exponer el repaso de esta lección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, entremos con el primer punto de este repaso número 5, líderes impíos. Pastor Abraham, Pastor Muñoz, pues algo que definitivamente no nos gustaría ver, un liderazgo corrompido, ¿verdad? En un mundo de decadencia espiritual. Y como decías tú hace un momento, pues esperaría que el líder fuera el que marque el paso para mantener esa espiritualidad, pero cuando el líder está ciego, guiando a otros ciegos, todos caerán al pozo tarde o temprano. Sí, así es, pastor. La influencia del líder en este caso, él era un príncipe, Pasur, donde se desarrolla este diálogo con Jeremías, que finalmente termina por castigarlo, por hacerle daño. Bueno, nos damos cuenta que él era un príncipe de la casa de Jehová, era un sacerdote. Y no podía permitir que un profeta le viniera a decir que estaba mal, que lo reprendiera. O sea, a nadie le gusta que le digan las verdades, sus verdades. Se requiere mucha humildad. Y en este caso, pues Pasur, pues no fue la excepción. Se disgustó por el mensaje del profeta, que curiosamente estaba describiendo su condición. Había mucha injusticia en ese tiempo en el pueblo de Israel, hacia las viudas, hacia los extranjeros, hacia los huérfanos. Había mucho derramamiento de sangre. Entonces, obviamente, Jeremías pues reprende esa condición de la nación y también de Pasur, que estaba permitiendo y hasta cierto punto generando. Porque nos menciona aquí en el libro del profeta Jeremías que él era un profeta de mentiras. O sea, le gustaba profetizar mentira para que el rey, en este caso los reyes en turno, estuvieran pues contentos. Nos damos cuenta que esto mismo ocurrió, pastor, en el reino del norte. El reino del norte a estas alturas ya había sido destruido, dispersado. Sí. Y no sé si recuerdan cuando Josafat hizo alianza con Acab, que Josafat dice, bueno, habrá un un profeta de Jehová que nos diga cosas, porque todos dicen que va a estar bien, pero yo quiero ver un profeta de Jehová. Y entonces mandan llamar a Micaías. Pero Acab dice, yo no lo mando a llamar porque siempre nos profetiza mal. Obviamente les profetizaba mal porque estaban mal. Claro. Pero llega Micaías, profetiza mal, y entonces se acerca Sedequías, otro profeta, y lo abofetea, porque le dice, ¿cuándo se fue el Espíritu de Dios de mí para hablarte a ti? O sea, la gente a veces no acepta su condición. Tiene que decirle Micaías, bueno, tú te vas a dar cuenta cuando andes huyendo de cuarto en cuarto, ¿verdad? Escondiéndote a causa del mal que le va a venir a esta nación. Y efectivamente el reino del norte pues fue destruido, y ahora en esa misma condición estaba el reino del sur. Y Dios nos está alertando, les está hablando misericordiosamente a través del profeta Jeremías, pero en este caso Pasur pues no acepta ese reclamo,
Y podemos darnos cuenta de algo ahí, pastor. Qué interesante es mantener un espíritu de humildad. Por ejemplo, cuando Natán llegó a decirle a David, que David dice, pues, ¿quién es? Tú eres ese hombre. Era el rey. Él pudo haber dicho, ¿cómo te atreves a hablarme así? Sin embargo, sí, lo viera, él tenía toda la autoridad. Sin embargo, la actitud de reconocer pequé contra Jehová. Y entonces viene el resultado. También Jehová perdona tu pecado. O sea, es cierto, somos seres humanos, cometemos errores, pero ahí está el reconocer. El pueblo de Israel estaba en una condición tan crítica que incluso, como dice en Apocalipsis, tú dices que eres rico, te has enriquecido, te das cuenta que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Esa era la condición que se estaba viviendo en el pueblo de Israel y en el liderazgo. La importancia de no perder esa sensibilidad espiritual para que Dios nos siga hablando. Porque, pastor, Abraham, la lista de pecados que menciona Jeremías 23 es terrible, pastor. Se eriza la piel cuando uno lee lo que estaban haciendo los sacerdotes. Sí, pastor. Yo creo que una de las armas más poderosas de Satanás para ganar adeptos es que la gente tenga un mal concepto de Dios. Cuando Dios reprende, las reprensiones no son bien aceptadas, bien llegadas, ¿no? Bien tomadas. Entonces pensamos que Dios es severo, que Dios es despreciable, que Dios es vengativo. Sin embargo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ve la verdad de que Dios ama a la humanidad. Y si nos advierte algo, ¿sí?, es para nuestro bien. Y no fuerza nunca nuestra decisión. Siempre nos da libertad para escoger lo bueno o lo malo. Aquí los profetas, los líderes, los sacerdotes del pueblo habían elegido el camino malo. Y por culpa de ellos también, el pueblo estaba sumido en la apostasía. Leo Jeremías, pastor, 23, 14 y 15. Sí. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Primero, cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Fueron todos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Así que los que debían de poner el estándar, el nivel espiritual, están por muy abajo. Adulterio, ¿verdad? Hacían cosas injustas. Corrupción, porque fortalecían a los malos. Correcto. ¿Verdad? Y luego dice el 15, por eso así dice el Señor Todopoderoso, contra estos profetas. Yo les hago comer ajenjo y beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén se extendió la impiedad por todo el país. ¿Dónde empezó el mal? En los líderes. Los líderes corruptos abarca a todo el país. Era la situación en la que vivía Jeremías en aquel entonces. Y quisiera leer, pastor, Jeremías 5. 5:26. 5:26, pero ahorita, bueno, el 26, pero el 29 a mí me... Okay. Porque en mi pueblo, dice el 26, hay impíos que acechan como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Así que los sacerdotes y los profetas estaban mal. Y dice el versículo 29, ¿no tengo que castigar estos males, dice el Señor? ¿No me vengaré de tal gente? ¿Los voy a dejar que hagan lo que quiera y que pierdan a mi pueblo, que lo desvíen? Tengo que hacer algo, ¿sí? Por eso les estoy reprendiendo, por eso les estoy haciendo algo, para que despierten tanto el pueblo como los líderes. Se vivía en unas situaciones muy difíciles, pastor, y el pastor Javier ya ha mencionado que el líder, el príncipe, el principal sacerdote, pues fue totalmente en contra de Jeremías, ¿no? Como diciendo, ya cállate o te mato, ¿no? Yo creo que no se atrevió a hacerlo, pero sí lo castigó, lo golpeó y lo puso en el cepo. Aunque al otro día lo sacó, ¿no? Creo que todavía por ahí. Un indicio. Un indicio, ¿verdad? De la voz de Dios. De la voz de Dios llegaba Pasur, ¿no? Así es. Yo creo que sí pensaban matarlo. O sea, menciona allí que estaban maquinando contra su vida. O sea, realmente, pues eso era cierto. Realmente se rechazaba la voz de Dios. O sea, se esperaban puras cosas buenas, ¿no? Que se dijeran
y no querían ser reprendidos. Pero quisiera enfatizar lo que comentaste hace ratito, pastor, que menciona la lección, que dice, la apostasía de los líderes espirituales también lleva a otros a hacer el mal. Y no podemos pensar como, solo los pastores, el líder de la casa, el maestro, o cualquier liderazgo que se tenga es ejercer influencia. Incluso un padre, como dice en Deuteronomios, estas cosas que yo te mando hoy, para que se las repitas a tus hijos, estarán primero sobre tu corazón. Hay padres que le dicen a sus hijos, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. O sea, no debe haber congruencia. Correcto. Y es importantísimo ser conscientes de ello. Estamos ejerciendo una influencia como líderes, y como líderes tenemos esa responsabilidad. Entonces, que Dios nos ayude. No solo hay que estar conscientes, pastor, de que tengamos que entregar cuentas a Dios de lo que hacemos, sino cuando ocupamos un cargo de liderazgo, pastor, la influencia de nosotros, tú mencionas un maestro, ¿verdad? Un padre de familia, cualquier persona que tenga un rango de influencia puede dañar, y no solamente va a dar cuentas por lo que él hace o deja de hacer, por lo que hizo, ¿verdad? Que otras personas también se fueran en ese camino, ¿no? Sí, así es. Y mira que aquí pues como ovejitas desviaron al pueblo. Esa influencia negativa en la que estaba metido todo el pueblo de Israel, metido en esas injusticias, metido en la idolatría, venía desde la cabeza. Pero qué interesante entonces ver el otro lado. Si el líder cambia de actitud, si el líder se enfoca correctamente, también puede generar un cambio en el pueblo. Correcto. Entonces, esta es una lección de advertencia. Es una lección para reflexionar y decir cómo estoy ejerciendo mi liderazgo. Y si hay algún aspecto negativo, pues tenemos vida. Esta es una lección también maravillosa. Podríamos ver la misericordia de Dios en todo momento, también para los líderes. Mientras hay vida y esperanza. Pastor Abraham. Y creo que hay dos enseñanzas aquí, pastor. No debemos temer decir la verdad. Claro, hay que saber decirla, ¿verdad? Porque son palabras de Dios, hay que decirla. Hay que decir la verdad. A pesar del costo. A pesar del costo. Y la otra lección es, si esas palabras de advertencia nos las están diciendo a nosotros, con humildad hay que aceptarlas. Tremendas lecciones. Vamos a hacer una pausa con estas reflexiones que mencionó el pastor Abraham, y vamos a hacer una pausa, pero quedémonos con un pensamiento. ¿Qué clase de liderazgo estoy ejerciendo en el rango de acción que el Señor me permite dirigir? Que podamos reflexionar en esto. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Si en tu vida duermen penas que no saben despertar, si hay heridas que no cierran cuando miras hacia atrás, si el tibio recuerdo de tus sueños se esfuma poco a poco en el espejo de la rutina gris, del ansia de escapar y ser feliz. Alza tu mirada al cielo y encontrarás cálida mirada de su amor. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quite la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Mira las pequeñas aves, vuelan desafiando al sol, y ninguna de ellas sabe si habrá mañana o no. Pero en el corazón del Padre
ya sabes y cabe tu ansiedad, tus miedos y tus ganas de cambiar. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la fuerza que te ayudará a seguir. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 5, más ayes para el profeta, y vamos a entrar con el segundo punto, que es momentos de debilidad. Pastor Abraham, Pastor Muñoz, decíamos en el segmento anterior que sí es válido tener esos momentos de debilidad, que yo creo que cualquier líder en algún momento hemos tenido. Cuando uno trata de hacer las cosas bien, a veces las cosas no salen como esperábamos o no vemos la respuesta que esperábamos, pues viene y reluce la humanidad. Sí, así es. Realmente, pastor, a todos nos gustaría ver superhéroes en la Escritura. Y la verdad a mí también me hubiera gustado ver ahí un super Jeremías, ¿no? Pero vemos aquí, la Biblia nos muestra sus fortalezas, pero también las debilidades de los personajes. Y encontramos aquí pues a un hombre, nos deja ver el lado humano, que todos lo rechazan, que se proponen a hablar en contra de él, no hacerle caso a sus palabras, que comienzan a maquinar mal contra él, entonces incluso atentar contra su vida. No sé, a veces nosotros pasamos por alguna situación de que alguien puede hablar mal o levantar un falso, y nosotros sabemos cómo nos afecta humanamente. Pues en el caso de Jeremías, pues era humano, y vemos aquí cómo llegó el momento en que sí le afectó. Sí le afectó porque él deseó, dice aquí la lección, que él le hubiera gustado abandonar todo y dejar de predicar. Como decir, Señor, aquí está. De hecho, le dice al Señor, tú me sedujiste porque realmente cuando lo llamó, sí, que le dijo, es que yo soy un niño. No digas soy un niño porque yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar y voy a estar, sí. Y ahora le dice, mira cómo estoy pasando estas circunstancias. O sea, realmente había momentos en los que se sentía solo, porque todos estaban en apostasía. Ahora sí, como dijo Elías, solo yo he quedado. Así se sentía él, que estaba solo. Pero por el otro lado decía, bueno, es que el fuego de Dios consume mi corazón y mis huesos. Porque era Dios quien había tocado sus labios. Amén. Y eso cuando lo recordaba, se alentaba. Sí. Y eso es interesante ver, que cada que él recordaba esos momentos de encuentro con Dios, se fortalecía. Amén. Pero cuando él perdía de vista eso y se enfocaba en los problemas, la gente que le hacía mal, que no le escuchaba, se debilitaba. Ahí está la clave. Sí, yo creo que ahí está la clave. ¿Dónde estás enfocado? En esos momentos de debilidad. Sí, efectivamente. Entonces, incluso aquí en el capítulo 20, él de pronto empieza a maldecir el día en que nació, y al igual que Job, dice, maldice el día, maldice a quien anunció las buenas nuevas de su nacimiento, dice que mejor hubiera muerto en el vientre de su madre, al igual que el caso de Job. Pero de momento recuerda quién lo llamó, y él dice está quejándose, y al mismo tiempo él dice, pero el Señor está conmigo.
Él es poderoso guerrero. Y cantad al Señor, load al Señor, porque Él es el que libra y da vida al pobre y fortalece la mano de los mendigos. Es decir, momento de debilidad, pero por otro lado, sí, estoy agarrado del Todopoderoso. Así es. Jeremías nunca se soltó, aunque nos expresa esos momentos de debilidad que él pasó. Podemos ver el caso, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que es el caso contrario, en cuestión de que no se deja ver la debilidad que él humanamente hubiera tenido. Porque yo veo un caso muy similar ahí cuando fue encarcelado en Filipos, que también lo azotaron, también lo metieron en el cepo. En el cepo también. Pero no encontramos queja. Encontramos cantando. Encontramos alabanza. Y como resultado, el temblor y que la cárcel se abre. O sea, siempre que se puede alabar a Dios en medio de la crisis, yo tengo un tema que se llama Atrévete a alabar a Dios en medio de la crisis. Porque siempre van a ocurrir cosas grandes. Buenas. Y vemos aquí a Jeremías que nos muestra su lado humano. ¿Válido o no válido, Pastor Abraham? Pues yo digo que válido porque creo que nos ha pasado a todos. Pero todos sin excepción. Yo creo que sí, por lo menos a nosotros también. A veces las cosas no salen. Uno predica y podemos encontrar muchas cosas, reacciones al mensaje que estamos dando, como lo encontró Jeremías. Indiferencia. Nadie nos hace caso. Estás hablando, estás predicando, quieres que tu mensaje llegue al corazón de la gente y la gente, tú los observas, están platicando, por ejemplo. O ahora una actividad y una reacción que tiene la gente, su celular en la mano. Parece que en mi caso te están haciendo. Rechazo. Ok, sí lo escucho, pero no le hago caso. Sí, y no le hago caso. O hasta daño físico, ¿no? Sí, como ataque. Jeremías. Dice Jeremías 20, pastor. Sí. 7. Señor, tú me cautivaste y quedé cautivo. Más fuerte eres que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y todo se burla de mí. ¿Te imaginas tú como pastor estar predicando y todos carcajeándose de ti? Ni le vamos a hacer caso. Usted puede seguir predicando y diga lo que diga, nosotros no vamos a cambiar. ¿Qué efecto le puede causar eso al pastor, no? Que nadie te haga caso. Que se burlen de ti, de tu mensaje que traes. Ahora, como que se está quejando Jeremías, dice, Señor, tú me engañaste. Tú me dijiste que yo fuera tu mensajero y pues me la creí. Y yo creo que ser tu mensajero es que todos me iban a escuchar, pero nadie me hace caso. Y dice el versículo 8, cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Esas son tus palabras, ese es tu mensaje, Señor, y yo solamente les digo lo que tú me dices. Y se burlan de mí, me desprecian. Y mira lo que me he sacado con Pasur y con los demás que quieren mi mal. Y el versículo 9, creo que dice Jeremías, ya no voy a predicar, ¿no? Entonces dije, no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Ya, aquí lo voy a dejar. Dejo de ser pastor. Tiro la toalla. Tiro la toalla. ¿No? ¿Para qué? Pero inmediatamente dice, pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Bueno. A veces queremos hacer a un lado todas las cosas de Dios, porque por causa de Él o por la causa de Dios estamos sufriendo alguna situación difícil. O no logramos comprender por qué llegamos a tal situación. Conozco a una persona enferma de cáncer. Y cuando la enfermedad es más perjudicial, ¿verdad? Se agrava. Entonces, es momento de pensar, de analizar y ver, Dios, ¿estás conmigo? ¿Por qué permites estas cosas? Creo que es válido, pastor,
hacerse estas preguntas como hacía Jeremías. Pero creo que los cristianos y los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos algo en nosotros que nos levanta. Y es lo que decía el pastor, ¿no? El versículo 11. Pero el Señor está conmigo como poderoso guerrero. Amén. Él me va a defender. Amén. Él está conmigo. Y entonces el 13, cantad al Señor, load al Señor, porque libra la vida del pobre de mano de los malignos. El Señor está conmigo. Yo creo que algo que debemos de recordar siempre es que Dios está conmigo. Y nunca olvidemos lo que se nos dijo en la luz, en las tinieblas. Nunca olvidemos en las tinieblas lo que se nos dijo en la luz. ¿Okay? Dios nos dice, ánimo, estoy contigo. No lo olvidemos cuando estemos pasando momentos difíciles. Sí. Y yo creo que, Pastor Muñoz, ahí está la clave. ¿Cómo asumimos los momentos de crisis? ¿Cómo asumimos el desánimo espiritual que a todos nos va a pasar, pastor? ¿Cómo lo asumimos? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos vamos de la iglesia? ¿Abandonamos el ministerio? ¿O después de ese dolor, después de ese desánimo, después de derramar algunas lágrimas, Señor, pero tú eres mi poderoso guerrero y en tu nombre echaré la red, ¿no? Me parece que ahí está la clave, pastor. Sí, pastor. Al principio comentábamos que no debemos olvidar que tanto los discípulos como los líderes no se nos ha prometido una vida fácil, ¿no? Una vida sin problemas. Habrá dificultades. Debemos de ser conscientes de ellos. De hecho, todos los nuevos creyentes se les dice, ¿verdad? En la iglesia no todo es bueno. Pasarán situaciones adversas. Pero ahí es parecido, ahorita venía a mi mente lo del terreno pedregoso que echó fruto rápido. El mismo sol secó la planta y Morris Benden decía en uno de sus libros que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Depende la actitud, depende cómo vamos a recibir las cosas. Y en este caso la actitud es bien importante. Ser conscientes que van a venir momentos difíciles. Ahora, cuando llegan los momentos difíciles, por eso dice el rey David, y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que ahí está el secreto. Correcto. Porque nosotros podemos tirarnos a la y olvidarnos. Autoconmiseración y estar diciendo, pobrecito de mí, estoy pasándomelas mal. Y por eso el Espíritu de Profecía dice, huye del desánimo, de la depresión, como si huyeras de la lepra. Porque eso nos va a ir hundiendo más y más y más. Sí. En lugar de estarnos quejando, porque a veces hasta tomamos actitud. No solamente nos autocompadecemos nosotros, sino que también transmitimos eso con otras personas. Y decimos, no, me están tratando mal, me están haciendo injusticia. Y eso no nos va a ayudar a salir de esa situación. Vemos el caso del apóstol Pablo, que él se puso a alabar a Dios. Hay un pasaje aquí que quisiera recordar, creo que es oportuno para este momento. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios es mi fortaleza. Amén. Habacuc, ¿verdad? Habacuc 3, 17 al 19. Tenemos que elevar nuestra mente a las cosas, bendiciones que Dios nos ha dado. Y creo que eso nos va a ayudar a salir de allí. Saber que hay un cuadro más amplio. Jesús viene pronto. Él está con nosotros. Y eso puede hacer que salgamos de esa situación. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa más y en un momento vamos a regresar. Hermano, estás atravesando una situación difícil, de crisis, de tristeza. Alaba al Señor. El Señor ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver. Démosle un voto de confianza. Él trabaja en nuestro favor. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Pueden seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, regresamos y entramos a la tercera y última parte de este hermoso repaso que hemos tenido. Lección número 5, más ayes para el profeta. Y la tercera parte le hemos titulado En la casa del alfarero. Qué hermoso nombre, ¿no es cierto? Pastor Abraham, Pastor Muñoz, pues viene Jeremías 18 ahora con un mensaje hermoso. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El Señor
por supuesto dice que viene un diluvio, pero manda a construir un arca, ¿no es cierto? Viene un mensaje de parte de Dios a través de Jonás para Nínive, y bueno, finalmente hay una respuesta, ¿verdad? Dios manda y dice, bueno, si alguien se convierte, los juicios no se van a efectuar. Y ahora viene lo mismo exactamente con Jeremías. Todo esto vendrá, pero aún si ustedes se arrepienten, no lo voy a mandar, ¿verdad? La gracia de Dios otra vez. Sí, vemos, la gracia de Dios está en todos los libros, y Jeremías no es la excepción, aunque decía Pasur, me profetizas mal, y también Jeremías dice, pues yo siempre hablo para decir cosas negativas, ya parezco ave de mal agüero, ¿no? Pero no es así. Realmente vemos el libro del profeta Jeremías, donde el Señor también les extiende la misericordia. O sea, aquí en Jeremías capítulo 18, Dios le mandó decir al rey, al sacerdote, al pueblo, lo que iba a venir. Pero eso no tenía que ser así. Obviamente Dios tiene que anunciar, como alguien que mira en un helicóptero que ve dos carros que van en dirección contraria y van a chocar. Si alguien no se frena, si alguien no cambia el rumbo, van a chocar. Dios está mirando el futuro. Pero Dios no está propiciando que vayan a chocar. Correcto. Que las cosas sean así. Dios ve el futuro. Él lo ve y lo anuncia. Y lo anuncia. Y lo anuncia para que las cosas cambien. O sea, esa es la intención de Dios. La intención de Dios no solamente es anunciarlo y ya no hay nada que hagan, que puedan hacer para que cambien las circunstancias. El mal les va a venir. No ese es el propósito de Dios. La misericordia de Dios se presenta a lo largo de toda la Escritura. Lo vemos en el caso de Isaías, cuando dice, todos están enfermos, desde la planta de los pies hasta la cabeza, pero venid luego y estemos a cuentas. ¿Sí? El caso de Ezequiel, igual, anuncia el mal del pueblo, pero vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su mal camino y que viva. El hilo de la gracia corre a través de las Escrituras. De toda la Escritura, y lo miramos aquí también. Eso nos reconforta, ¿no? Porque dice el Señor, nuevas son las misericordias cada mañana. Y estoy seguro que nadie de los que seguimos al Señor hemos dejado de experimentarlo. La gracia, la misericordia de Dios. Y aquí está presente también. El Señor les manda a decir todo lo que va a venir, que van a ser llevados cautivos a Babilonia, porque es cierto, ya eso iba a ocurrir. Sí. Y eso ocurrió. Pero el Señor está tratando de cambiar las circunstancias. Y el comentario menciona el caso de Pasur, cómo después del exilio se cuentan más de 1000 descendientes de Pasur. Es decir, todavía Dios les extendió la misericordia. Qué tremendo. Tuvieron que ser llevados por su necedad, por no cambiar de conducta, pero ahí se vio la misericordia del Señor. Amén, amén. En la casa del alfarero, pastor, siempre hay oportunidad. Sí, pastor, yo creo que Dios le pudo haber dado una visión a Jeremías ahí, ¿verdad? Que el profeta viera cómo una vasija se hace, pero no le da la visión directamente. Ve a la casa del alfarero. Entonces, Jeremías va. Yo creo que la intención del Señor era que Jeremías observara lo que pasaba cuando se hace una vasija, ¿no? Me imagino que en la casa del alfarero había varias vasijas ya hechas, pero cuando llega Jeremías, el alfarero está haciendo una, que se le rompe en su mano. Y entonces el Señor da su mensaje. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Cuando se le rompió la vasija que estaba haciendo al alfarero, él hizo otra. No pasa nada. No pasa nada. El alfarero tiene en sus manos el control. Puede destruirla o puede dar forma a otra. Se necesitan manos firmes, pero llenas de amor también, para darle forma a su vasija. Y dice que el pueblo de Dios es como el barro en las manos de Dios.
Dios nos tiene ahí para formarnos. Y Él quiere formarnos y hacer de nosotros vasijas útiles. Pero puede ser que el Señor decida destruirla. O bien puede formar una vasija útil para los demás. Es lo que dice a continuación desde el 7 hasta el 10. Dice, en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Yo soy soberano, dice Dios. Tengo las cosas en mi mano, tengo el control de todo en mis manos. Y yo puedo destruir en un momento a una nación, no a un individuo, a toda una nación. Y dice el versículo 8, pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacer. Amén. La gracia. Solamente les digo las cosas, las consecuencias. Vengan a mí, vuelvan a mí, mírenme a mí. Yo tengo el poder para hacerlos, ¿no? Para formarlos. Y en un instante, dice el versículo 9, hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. O sea, pienso hacerles bien. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Aquí están las dos situaciones. ¿Están obrando mal? Yo les doy mi mensaje. ¿Reaccionan? No les hago mal. Correcto. Y hay otra, ¿verdad? Que yo les digo, les voy a hacer bien. Pero confiados en su situación, hacen mal, viene la destrucción. Y mira lo que dice el versículo 10, pastor. Versículo 11. Ahora pues di a todo el hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor, yo dispongo mal contra vosotros y trazo un plan contra vosotros. Conviértase cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. O sea, ahorita la situación está mal de ustedes. Ya está tengo terminado. un plan para ustedes, un plan malo de destrucción. Arrepiéntanse. ¿Sí? Yo los puedo volver a formar. Vengan a mí. Yo creo que es un llamado desesperado, no sé, del Señor, ¿no? Con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su amor. Ya está lo malo planeado para ustedes, pero lo pueden evitar. Se puede volver a hacer de nuevo la vasija. Así es. Yo tengo esa potestad de hacerlo. El Señor es soberano y lo puede hacer, pastor, Amén. y nos llama al arrepentimiento. Barro en nuestras manos es tragedia cuando se rompe, pero barro en las manos del alfarero es nueva oportunidad. Hay esperanza. Eso es un mensaje muy reconfortante. Saber que desde el momento que abrimos los ojos es un día de oportunidad. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Se renuevan cada día. Entonces, creo que nadie tiene por qué sentirse desechado. Nadie tiene por qué sentirse que está en un callejón sin salida, que su vida ya está arruinada. Aunque así parezca, esta lección nos trae un mensaje muy importante. Dios puede restaurar las vasijas rotas. Amén. Entonces, hoy podemos asirnos de esa gracia. Estaremos hablando de repente, Pastor Muñoz, a alguien que de repente se ha alejado de Dios, a una persona que se ha desanimado en la fe, a alguien que ha ido demasiado lejos, que siente que ya no tiene esperanza para volver. ¿Qué mensaje podríamos dejarles para concluir esta lección? Sí, yo creo que aquí es no le hagas caso al diablo, ¿no? Porque el diablo siempre hace sentir miserable a uno. Mira, eres un hipócrita, ya has fallado tanto, ya no tienes remedio, y quiere hundir a la persona. Yo creo que el mensaje, el evangelio, nos dice otra cosa. El Señor nos conoce, sabe lo que hemos hecho, pero siempre está la invitación, como decíamos hace rato, venid luego y estemos a cuentas. Hoy es un día de decisión. Cada quien puede tomar esa resolución y decir, no tengo por qué estar aquí como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor nos está esperando. Amén. Él quiere correr a nosotros, ¿no? El alfarero divino está listo con su rodillo, ¿verdad? Sí, para hacernos de nuevo. ¿Pasar, verdad? ¿Sí? Desafortunadamente ellos, dice el versículo 12, pero ellos replicaron, es en vano. Seguiremos nuestros planes y haremos conforme a la terquedad de nuestro malvado corazón. Esa fue la respuesta del pueblo. Que no sea la respuesta nuestra. Así Ni es. tercos ni malvados.
volvamos arrepentidos a Cristo Jesús y entonces Él nos va a dar forma y vamos a ser vasijas útiles en sus manos. Amén, moldeados con su gracia. Sí. Hemos llegado al final de esta lección. Queremos agradecerte tu presencia y no queremos despedirnos sin antes dirigir un mensaje final de todos los que hemos participado de este repaso, comenzando con el pastor Javier Muñoz, que de paso agradecemos tu presencia con nosotros. Gracias, pastor. Gracias. Un gusto estar aquí y participar de esta lección. Pues ver que liderazgo es influencia, pastor. No olvidar eso. Liderazgo es influencia y en algún momento llegarán momentos críticos, tanto para el líder, para todo discípulo del Señor, pero no olvidemos que Jesús está con nosotros. Hay un marco muy amplio y ya Dios nos vio, dice en Efesios, ya nos miró sentados a la diestra con Cristo en su trono. Amén. Ese es un mensaje de esperanza. Y si hubiera algún asunto, Dios es el alfarero. Amén, amén. Qué buena, qué lindo tener esa esperanza. Pastor Abraham. Pastor, soportar los momentos difíciles es importante, porque en ese momento, si no estamos seguros en Cristo, podemos abandonar todo. Resiliencia es un término que usa la psiquiatría, la psicología. Seamos cristianos resilientes, que puedan soportar todo, pero en nosotros no está la capacidad. La capacidad nos viene de Cristo Jesús. Entonces, si la capacidad viene de Él para soportar todo, unámonos a Él, estemos junto a Él para soportar todo lo que venga y salgamos victoriosos en Cristo. Amén. Querido hermano, querido amigo, la vida se ha roto como una vasija. Tiene los pedazos tirados en el piso. Ven, el alfarero está listo con su rodillo y con sus manos, frotándose las manos, listo para darle forma otra vez a tu vida y con eso traer nuevamente para tu vida esperanza. Recuerda que en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas. Que Dios les bendiga. Los esperamos en la siguiente lección, la lección número 6. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.